vamos a ver, es un resumen de lo que hemos comentado ahorita. Primero, vemos aquí, este es el día 0, ¿no? El día 14 y el día 28. Día 0 significa antes de que la mujer menstrue. Estamos hablando en la etapa premenstrual. El cuerpo lúteo, recuerden que aquí antes, si es que no ha habido ovulación, ya el cuerpo lúteo se está convirtiendo ya en cuerpo albicans. Entonces el cuerpo lúteo muere y las contracciones de estrógeno y progesterona disminuyen. Recuerden que el cuerpo lúteo producía progesterona, entonces lo ven acá que la progesterona en color naranja disminuye y los estrógenos también. Entonces, ¿qué hace la hipófisis? Muy bien, al ver que hay menos estrógeno y progesterona, responde a la disminución de esas hormonas, aumentando la secreción de la FSH, porque ya no está inhibida. ¿Qué hace el ovario entonces? La FSH lo que va a hacer es ir reclutando una cohorte de grandes folículos centrales para entrar en una fase de crecimiento rápido. Los folículos secretan pequeñas cantidades de estrógeno e inhibina B. Los estrógenos producidos por esta cohorte e inhibina ejercen una retroalimentación negativa sobre la FSH. Recuerden que estamos acá en la fase folicular. El descenso de esta FSH produce atresia de la mayoría de los folículos que estaban madurando, excepto uno, que era el seleccionado, que era el dominante. Este produce sí grandes cantidades de estrógeno, como ven aquí, estradiol sobre todo, ¿no? ¿Cómo responde la hipófisis? La elevada concentración de estrógenos ejerce un efecto de retroalimentación positiva hacia esta hormona, sobre todo hacia la LH, algo hacia la FSH, pero sobre todo la LH. ¿Cómo responde esto el ovario? El pico de LH lo que hace es inducir la maduración meiótica. Recuerden que termina la meiosis 1 y se queda en la meiosis 2, la ovulación y la luteinización. El cuerpo lúteo empieza a producir una gran cantidad de una hormona que es la progesterona, además de los estrógenos, muy poco en realidad, no tanto como la progesterona, e inhibina A. Las concentraciones altas de estrógeno y progesterona lo que van a hacer es inhibir, hacen una retroalimentación negativa sobre la LH y la FSH, normalizando así sus concentraciones basales. Luego viene cómo responde ante esto. El cuerpo lúteo se vuelve menos sensible a la LH y siempre y cuando no haya fecundación, muere. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado solo lo que sucede en el ovario. En paralelo a lo que está sucediendo ahí en el ovario, está también cambiando el útero. Está dividida el ciclo menstrual, en realidad, bueno, algunos libros lo consideran 2, algunos 3, pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Sobre todo la primera fase se denomina fase proliferativa, que incluye la fase menstrual, y la segunda fase, que es la fase secretora, que incluye la fase premenstrual. En la fase proliferativa, que es esta de aquí, prácticamente se reconstruye la capa del tejido endometrial. Recuerden que la fase proliferativa está viniendo tras la menstruación, en donde se ha desfaselado el estrato funcional del endometrio. Entonces, ¿qué toca ahora al útero? Reconstruir todo ese tejido que ha sido eliminado en la menstruación. En el día 5, que es aproximadamente el día en que acaba la menstruación e inicia la fase proliferativa, el endometrio mide aproximadamente medio milímetro. Solo encontramos estrato basal. A medida que se desarrolla el endometrio, en el ovario se está seleccionando a esa cohorte de folículos que van a ir secretando estrógenos. Estos estrógenos, que se acuerdan que habían sido esta cohorte de folículos que están estimulados por la FSH, empiezan a producir estrógenos gracias a sus células que están en la granulosa, y estos estrógenos son los que van a estimular en el endometrio funcional a la mitosis y a la angiogénesis, ¿no? Necesitas vasos para poder producir células hijas. Finalmente, en el día 14, el endometrio mide entre 2 a 3 milímetros. En la fase secretora, el endometrio se va engrosando, ¿no? Recuerden que esta va desde el día 15 hasta el día 26, y gracias a la progesterona, producto de la, como ven aquí, de la ovulación y del cuerpo lúteo, las glándulas endometriales van a producir y secretar glucógeno, y las glándulas se hacen cada vez más
anchas, más largas y enrolladas, llegando a medir el endometrio entre 5 a 6 milímetros. ¿Cuál es el objetivo de tener este endometrio? De proveer un nicho agradable para el producto de la fecundación. Es prácticamente como una cama suave, húmeda y que tiene nutricia, ¿no?, para el producto. Luego viene la fase premenstrual, que son los últimos 2 días del ciclo, donde degenera el endometrio. Recuerden que aquí el cuerpo lúteo se ha atrofiado, se ha degenerado, cae la progesterona, y si cae la progesterona, esta progesterona lo que va a hacer es desencadena la contracción de las arterias espirales y por lo tanto se produce isquemia. Esta fase también se denomina fase isquémica. Al producir isquemia va a producir necrosis y eso es lo que muchas veces genera dolor durante la menstruación. Entonces, las glándulas se degeneran, el estroma también, los vasos se cierran, se acumula sangre en el estrato funcional. El endometrio necrótico se va a desprender de la pared, se mezcla con la sangre, con el líquido seroso en la luz, en lo que se denomina el líquido menstrual. Luego viene la fase menstrual. En la fase menstrual es la etapa en la cual todo ese líquido que se acumuló en el útero se descarga a través de la vagina. El primer día, como les dije, de descarga marca el día 1 del nuevo ciclo. La mujer en promedio descarga 40 mililitros de sangre y 35 mililitros de líquido seroso en los 5 días de la menstruación. O sea, aproximadamente el flujo menstrual es de 80 mililitros. Dentro de su composición, aparte de sangre y líquido seroso, el líquido menstrual contiene fibrinolicina, que es un anticoagulante. Esto evita que la sangre se coagule y forme tapones, ¿no?, y pueda obstruirse. Por eso es importante esta sustancia dentro del contenido del líquido menstrual. Entonces es lo mismo, miren aquí, esta es la fase menstrual, vean cómo se ve el endometrio en un corte histológico, vemos que las glándulas están muriendo del estrato funcional. En la fase proliferativa el endometrio va a crecer, tiene que recuperar, ¿no?, la capa funcional que ha sido destruida prácticamente en la fase menstrual. Esto es gracias a los estrógenos. Y en la etapa secretora, gracias al estímulo de la progesterona, crece más todavía el endometrio, pero se torna más edematoso, con gran cantidad de vasos y con unas glándulas llenas de glucógeno. Vean, el grosor también es muchísimo mayor que la de la fase proliferativa y obviamente que la fase menstrual. Entonces, para hacer un resumen, finalmente nosotros en el ciclo sexual, en la mujer, tenemos el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. En la primera fase del ciclo ovárico, que es la fase folicular, y en el endometrio sería la fase proliferativa, que incluye previamente la menstruación, la hormona que predomina es la FSH. Esta FSH, recuerden que es folículo estimulante, es decir, estimula al folículo para que madure y crezca. Esta FSH tiene sus receptores en la granulosa, que son las productoras de estrógenos, como ven aquí. Por eso es que en la primera fase del ciclo el estrógeno va a ir aumentando. Este estrógeno es importante porque va a favorecer el crecimiento de la capa funcional del endometrio. Estos estrógenos le van a hacer un feedback negativo a la FSH para que ya no siga madurando más folículos. Solamente va a quedar el folículo dominante, el que va a madurar. Este folículo dominante va a producir una gran cantidad de estrógenos un día o horas antes del día 14, que le va a hacer un feedback positivo a la hipófisis para que produzca LH. Importante para que ovule este ovocito. A partir de ese momento estamos entrando ya a la segunda fase del ciclo, es decir, a la fase lútea y la fase secretora del endometrio. En esta fase la hormona que predomina es la luteinizante. También va a haber un pequeño pico de la FSH, pero no es tan significativa como la de la LH.
Esta LH lo que va a hacer es estimular a las células que quedaron en el ovario, que eran la granulosa y la teca, a que se transformen en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo lo que va a hacer es producir una hormona que es la progesterona. Esta progesterona tiene la función primordial de mantener viable al producto de la fertilización. Recuerden que ya ovuló la mujer, entonces el ovocito ahorita está en la trompa, esperando a que llegue el espermatozoide. Esta progesterona entonces lo que va a hacer es preparar el lugar de anidación en el endometrio. Por lo tanto, transforma al endometrio a un endometrio de tipo secretor, un endometrio que pueda nutrir y albergar al embrión. Es por eso que en esta fase predomina la progesterona. Esta progesterona le hace un feedback negativo a la adenohipófisis para que disminuyan los niveles de FSH y LH. Si no existe fertilización, el cuerpo lúteo empieza a involucionar en el día 22. Por lo tanto, la progesterona cae. Y si cae, el endometrio también deja de ser secretor, ya no está estimulado por esta hormona. Y por otro lado, ya no hay quien le haga feedback negativo a la FSH y LH y empiezan a aumentar sobre todo la FSH. Una vez que aumenta en este instante la FSH, acá una nueva cohorte de folículos está siendo estimulada para madurar. Y al caer los niveles de progesterona y estrógeno, el endometrio empieza a desprenderse. Se termina este ciclo y empieza un nuevo ciclo. Muy bien, veamos ahora, ya conociendo las hormonas, conociendo el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, vamos a ver cómo es la secreción de las gonadotrofinas a lo largo de la vida de la mujer. Tanto en varones como en mujeres, la función gonadal está dirigida, como ya sabemos, por el eje hipotálamo-hipófisis. La secreción de la GnRH empieza a partir de la cuarta semana de vida intrauterina, pero su concentración permanece baja hasta más o menos la pubertad. La FSH y la LH empiezan entre la 10 y la 12ª semana, pero permanecen bajos también hasta la pubertad. O sea, hay un pequeño pico, ¿no?, en la gestación, pero posteriormente va a disminuir estas hormonas. En la infancia vemos que la relación de FSH y LH es a favor de la primera, es decir, que hay más concentración de FSH que LH durante la infancia. En la pubertad y a lo largo de la edad reproductiva de la mujer, el patrón secretor cambia, aumenta la producción de GnRH y obviamente la secreción de FSH y LH, pero se invierte esta relación. Si antes era en la infancia más cantidad de FSH que LH, en la mujer es al revés ahora. La LH es mayor que la FSH. Recuerden que se dibuja en la mujer, a diferencia del varón que es constante, miren, se dibujan estas subidas altas y bajas de la LH y FSH, es porque representan a los ciclos sexuales, ¿no?, que dura de aproximadamente 28 días. Durante la senescencia, las gonadotrofinas aumentan en gran cantidad en la mujer y esta vez se vuelve a invertir, ahora es más la FSH y LH, una relación muy parecida a la que había durante la infancia. La pubertad es esa etapa de transición que existe entre la infancia y la edad adulta. Comprenden una serie de cambios físicos y también psicológicos, tanto en el varón como en la mujer. El fenómeno inicial de la pubertad es el inicio de la secreción pulsátil de la GnRH, que provoca a su vez una secreción pulsátil de la FSH y LH. Dice que uno de los fenómenos más precoces de la pubertad es la aparición de grandes pulsos de LH, sobre todo en las noches. También existe una regulación a la alza de los receptores de la GnRH en la hipófisis anterior, lo que hace que aumente la LH y la FSH, pero sobre todo más la LH que la FSH. Estas secreciones pulsátiles
que estimulan la secreción de las hormonas esteroideas gonadales, más o menos se inicia entre los 8 y 12 años de edad. Puede variar, ¿no?, entre población y población. Estas hormonas esteroideas gonadales, que son la testosterona y el estradiol, que es la más importante hormona, son responsables de las características sexuales secundarias, ¿no?, y del inicio de toda la edad reproductiva. Las otras hormonas sexuales en la mujer también contamos con el estriol y la estrona, pero no son tan importantes como el estradiol, que tiene mayor efectos en los órganos. El inicio de la pubertad está programado genéticamente y existe también patrones familiares, es decir, que la edad del inicio de la pubertad es muy parecido entre madres e hijas. Aún es un misterio, dice, los mecanismos de la secreción pulsátil de la GnRH. Al parecer, puede ser que a esa edad de los 8 o 12 años recién se adquiere una madurez de las neuronas del hipotálamo encargadas de la producción de la GnRH. También se habla mucho del estado nutricional, que puede alterar o no la producción de la GnRH. Recuerden, al inicio, cuando hablamos del eje hipotálamo-hipófisis, habíamos dicho que la disminución del tejido adiposo en las mujeres inhibe a la GnRH. En aquellas niñas que son bajas de peso, que hacen ejercicio o son deportistas, como les dije, desde muy chiquitas, es muy probable que la pubertad aparezca años después, ¿no?, que aquellas niñas que no tienen esa constitución física. También se habla de la melatonina. La melatonina es una hormona que se secreta por la glándula pineal y esta inhibe a la GnRH. En la niñez esta melatonina está aumentada, entonces al parecer esto frena a la GnRH. Una vez que entra la pubertad disminuye la secreción de melatonina y por ende la GnRH se encontraría de alguna manera libre, ¿no?, y capaz de estimular a la hipófisis. Entonces, recuerden que el inicio de la pubertad se debe gracias a esta secreción pulsátil de la GnRH hacia la hipófisis, que va a producir LH y FSH y que llega a los ovarios para producir estrógenos y también andrógenos. Ahora, los fenómenos que se suceden en la pubertad, para hablar sobre el inicio de la misma, en la mujer empieza, el primer signo es la aparición del botón mamario. Luego le sigue el crecimiento del vello púbico y finalmente la menarquia o primera menstruación. El botón mamario se produce gracias al estímulo de los estrógenos, la progesterona y también una hormona que es la prolactina. Estas van a inducir la formación de los lóbulos y los conductos de la mama. Posteriormente, los conductos van a completar su desarrollo gracias a los glucocorticoides y a la somatotropina, que también lo que van a hacer es aumentar el tejido adiposo y fibroso en la mama. El desarrollo del tejido mamario se completa aproximadamente a los 20 años de edad, no sin antes tener también ciertos cambios durante la lactancia. Posteriormente aparece el vello púbico, o lo que se denomina pubarquia. Esto es gracias a los andrógenos que se secretan tanto en el ovario como en las glándulas suprarrenales. Asimismo, estos andrógenos van a estimular el crecimiento y el desarrollo de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Y es por eso que a esa edad pues aparecen el acné, ¿no?, en la adolescencia. Además también estimulan la libido y el crecimiento del pelo axilar. Recuerden que en la mujer se necesita solo de 0.5 miligramos de andrógenos por día. A diferencia del varón, el varón puede producir entre 6 a 8 miligramos de andrógenos por día. Posteriormente, 2 años aproximadamente después del inicio del botón mamario, aparece lo que es el estirón o el brote de crecimiento. Los estrógenos son los encargados sobre todo de este brote de crecimiento, que si bien es cierto, aparece mucho antes que el varón, como ven aquí, o sea, la mujer crece más rápido que los varoncitos, pero concluye su crecimiento mucho antes que los niños. En esta imagen lo que vemos es una tabla que se utiliza para poder describir las etapas del desarrollo del botón mamario, así como también del vello púbico, donde hay pues 5 etapas, ¿no? Desde el estadio infantil
al estadio de una mama adulta, ¿no? Asimismo, el tipo de distribución del vello púbico. Así como existe un inicio de la edad reproductiva, también tiene un final, y ese es el climaterio y la menopausia, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer existen cambios en la secreción de las hormonas, que se denomina climaterio. En la mujer se acompaña del cese de la menstruación, lo que se denomina menopausia. Como ustedes saben, la mujer nace con 2 millones de folículos. Estos van a ir disminuyendo en número de acuerdo mientras avanzando el tiempo, y el climaterio no se marca tanto por la edad, sino por el número de folículos. Se dice que una mujer entró al climaterio cuando tiene menos de 1000 folículos en el ovario. Estos folículos restantes responden menos a las gonadotrofinas. Eso hace que produzcan menos estrógenos y por lo tanto el útero, la vagina, la mama se vaya atrofiando. Igualmente disminuye la libido y el acto sexual se vuelve incómodo, puesto que la vagina se reseca y es más propensa a la mujer a tener infecciones vaginales porque al atrofiarse la vagina la pared cada vez es más delgada. La piel también se adelgaza, aumenta la concentración de colesterol, eso hace que la mujer ahora también sea propensa a enfermedades cardiovasculares al igual que el varón, y la masa ósea disminuye, por lo tanto hay osteoporosis. Los vasos también empiezan a tener contracciones y dilataciones como parte del desequilibrio hormonal, lo que se traduce en la mujer como bochornos, esa sensación de calor que se acompaña muchas veces de cefalea y que también puede incluir cambios o no de humor. La menopausia se denomina al cese de la menstruación durante un año a más. Finalmente, vamos a hablar de los efectos de las hormonas, de los estrógenos y la progesterona sobre todo. Los estrógenos pueden tener efectos tanto en los órganos sexuales como en órganos como en el resto de los órganos. Produce o estimula la maduración y mantenimiento del útero, de las trompas de falopio, del cérvix y de la vagina. En estos órganos lo que hace el estrógeno es aumentarlos de tamaño, estimula la ciriogénesis en las trompas y en el cérvix lo que hace es una metaplasia, ¿no? Recuerden que en la niña es un epitelio simple cúbico la mucosa y termina siendo después un epitelio estratificado plano. El estradiol es el responsable de la constitución física femenina, pues estimula el depósito de grasa en el monte de Venus, en los labios mayores, en las caderas, en los muslos, en las nalgas y en las mamas. Es, como lo digo acá, requisito para el desarrollo de las mamas. Recuerden que los estrógenos a nivel de la glándula mamaria estimula el desarrollo del estroma, el crecimiento de los ductos y, como les dije anteriormente, el depósito de la grasa. Son responsables de la proliferación y el desarrollo de las células de la granulosa ovárica, regula a la alta los receptores de estrógenos, progesterona y LH y tiene un efecto de retroalimentación negativa y positiva sobre la secreción de FSH y LH en el ciclo ovárico. Importante para el mantenimiento del embarazo, disminuye el umbral uterino frente a estímulos contráctiles, estimula la secreción de prolactina, bloquea la acción de la prolactina sobre la mama, disminuye el colesterol LDL y tiene una acción de tipo antiosteoporosis. Es decir, en el hueso el estrógeno tiene varias funciones, ¿no? Una de ellas es el cierre de las epífisis y tiene también un efecto anabólico y calciotrópico. Aumenta la absorción del calcio intestinal, estimula la función de los osteoblastos para que formen hueso y más bien estimula la apoptosis de los osteoclastos con el fin de que inhiban la resorción ósea. Eso protege de alguna manera a la mujer de la osteoporosis. Una vez que la mujer entra en la menopausia, no hay estrógenos y es más propensa a la osteoporosis. Asimismo, los estrógenos estimulan a una enzima que se llama osteoprotegerina, o también llamado factor inhibidor de osteoclastiogénesis. Recuerden que cuando la mujer entra a la edad reproductiva, el crecimiento del hueso es mucho más rápido, por varios años. Sin embargo, los estrógenos también, como les dije al inicio, cierran las epífisis. A nivel hepático, los estrógenos incrementan la producción de proteínas hepáticas, factores de coagulación y receptores de lipoproteínas hepáticas. Estos receptores de lipoproteínas hepáticas lo que hacen es eliminar a la LDL y más bien aumenta la concentración de HDL. A nivel cardiovascular tiene una función de protección.
Los estrógenos producen vasodilatación, aumentando el óxido nítrico y más bien inhiben la activación de plaquetas. Eso hace que tenga menor riesgo de accidentes isquémicos y cerebrovasculares. A nivel de la piel, los estrógenos y la progesterona mantienen la piel sana y lisa. Si bien es cierto, aumenta un poco el espesor, pero no tanto como el del varón. Estimulan el crecimiento de la epidermis y la dermis, y los estrógenos lo que hacen es estimular la proliferación e inhiben la apoptosis de los queratinocitos. La dermis también, en la dermis aumentan el estroma y la síntesis de colágeno e inhiben la degradación del mismo. Los estrógenos también estimulan la producción de glicosamínglicanos en la dermis y fomentan la curación de las heridas. A nivel del sistema nervioso central tiene un efecto de neuroprotección. Inhiben la muerte de las neuronas por la hipoxia u otras agresiones. ¿Y cómo lo hacen? Aumentando la síntesis, la producción de vasos. Los estrógenos tienen una acción de tipo angiogénesis. También tiene cierta acción parecida a la aldosterona, retiene sodio y agua, no tan significativa como los mineralocorticoides, pero sí se puede ver sobre todo esta retención durante el embarazo, ¿no? Pues la mujer tiende a acumular líquido. La progesterona tiene acciones en la actividad secretora del útero durante la fase lútea, desarrollo de las mamas, sobre todo la parte acinar, tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH y LH, mantiene el embarazo y eleva el umbral uterino frente a estímulos contráctiles durante el embarazo, lo que evita que haya pues partos pretérmino. La progesterona tiene también una función en el hipotálamo de aumentar el punto de ajuste de la termorregulación. Aumenta la temperatura en 1.5 grados centígrados, justo durante la ovulación, ¿no? Y es también un método que se utiliza para saber qué día ha ovulado la mujer. También es un depresor del sistema nervioso central. Dice que la pérdida de progesterona cuando muere el cuerpo lúteo es la base de la disforia premenstrual o síndrome premenstrual. Como es una hormona que favorece la gestación, prepara al útero para la anidación, y la trompa uterina aumenta la secreción de nutrientes y, bueno, como les dije en la mama, estimula el desarrollo de los lóbulos y los alvéolos mamarios.